quieres comprar en México a través de un crédito hipotecario. Tal vez no sabes los requisitos o tal vez simplemente ni siquiera sabes que ya tienes autorizado un crédito aprobado en México. Y bueno, el día de hoy tal vez esas preguntas te estén haciendo ruido porque muchas veces en redes sociales escuchamos hablar mal de las entidades y los créditos hipotecarios aquí en México. Por eso el día de hoy me acompaña Emanuel Ordóñez. La verdad yo bien contenta porque pues a mí me encanta estar con personas tan inteligentes como tú, Emanuel. Gracias, amiga. La verdad es que súper chavo. De repente cuando empezamos a trabajar yo decía, este niño no sé si me va a sacar adelante los créditos, pero con una muy, muy buena experiencia. Emanuel actualmente está en BBVA, pero él se va a presentar porque prácticamente sí quiero que les comentes cuál es tu trayectoria, tu edad, a qué te dedicas, que platiques más o menos en dónde has trabajado pues hasta el día de hoy en el tema financiero, en el tema de créditos hipotecarios Sí. aquí en México. ¿Quién es Emanuel, no? Pues bueno, ya tengo un poco más de 6 años en el tema de la banca, no solamente en la hipotecaria, también de inversión, banca en Estados Unidos, en Chime, Wells Fargo, Disputes Apartment, que es como un poquito el tema de riesgos, hipotecario también allá. Entonces, yo creo que va a empatar mucho la plática con el mercado que empata mucho aquí de mexicanos en Estados Unidos que quieren comprar. Un poquito hablamos del tema fiscal y demás, pero yo empecé en inversiones y pagarés en campaña con Banamex. Después me fui de ahí a Chime, después en No Chime, que es un tipo Nu, algo así, un banco americano. En Wells Fargo también en Disputes. Después estuve en Ion, en Llave para crédito nacional, hipotecario y extranjeros. Y ahorita estamos aquí en BBVA. ¿Por qué BBVA? Cuéntanos, ¿por qué decidiste? Lo que antes para todos pues era Bancomer, hoy es Sí, BBVA, porque de repente BBVA. las personas que están en Estados Unidos sí identifican un banco ahora sí que con el nombre de BBVA, pero es completamente separado con el que tenemos aquí en México. Sí, Cuéntanos un poquito, exactamente. ¿por qué decidiste estar el día de hoy en la banca hipotecaria en este banco? Pues bueno, BBVA se presentó la oportunidad, ya llevo, bueno, a mi corta edad, ya llevo unos cuantos años, obviamente en crecimiento y demás, pero ya llevo unos cuantos años en la banca y se presentó la oportunidad de entrar aquí en BBVA. Creo que es una gran institución con ciertos diferenciales en el mercado a comparativa de otras alternativas del banco y sí tiene muchas fortalezas en el mercado. No, no por nada es el banco número uno de México. Entonces yo creo que eso es interesante. Yo creo que sería el punto número uno el por qué BBVA, ¿no? La ¿Qué hace solidez. distinto BBVA de los demás bancos? Es el único banco que pues, no trabaja con brokers y demás. Pero ¿por qué es el número uno, no? O sea, no tiene canal brokers, es una fuerza de ventas grande. ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es el punto diferencial que hace ser a BBVA hoy en día el número uno en México? Y bueno, pues respondiendo a esas preguntas, cuéntame, ¿qué tiene BBVA como producto estrella para poder tramitar un crédito hipotecario y poder comprar una casa aquí en México con excelentes condiciones financieras? Yo creo que vamos a separar los dos mercados, ¿no? Los nacionales, y tenemos un producto especializado para mexicanos con ingresos en Estados Unidos, ¿no? Pensamos en los mexicanos, no solamente pues aquí en nuestro territorio, pero también de esos mexicanos que se fueron a Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades, a crecer, a impartir, a emprender. Ya tienen a lo mejor una economía establecida en Estados Unidos, pero a lo mejor quieren volver aquí para retirarse, quieren comprarle una propiedad a mi mamá, a mi hermana o algún familiar, o simplemente quiero volver a mi país para invertir, ¿no? Quiero empezar a diversificar mi capital y tenemos un producto específicamente para ellos. Voy a ser muy puntual. Existen entonces dos líneas de crédito hipotecario. El primero le vamos a llamar el crédito tradicional de mexicanos, Nacionales. nacionales o incluso extranjeros, pero que tienen sus ingresos aquí en México Exacto. comprobables, que pagan impuestos. Pero el otro, y muy importante, es el producto para aquellos mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y que tal vez no pueden venir a firmar su crédito y a firmar su casa. ¿BBVA les puede autorizar el crédito hipotecario? Sí, justamente tenemos un producto especializado pensando en ellos, en ese perfil de cliente mexicano en Estados Unidos. El producto se llama TOM, tu opción en México, ¿no? Entonces, como su nombre lo menciona, es la opción de crédito para mexicanos fuera del territorio nacional, específicamente solo con ingresos en Estados Unidos. Entonces, ese producto tiene unas de las ventajas muy fuertes. Una, mantenemos los beneficios de los seguros, que ahorita me gustaría un poco profundizar en ese Claro. tema,
Pero de inicio hablamos que podemos aceptar ingresos de Estados Unidos, buró de Estados Unidos, no tienen que Alto venir. ahí, en buro de crédito. ¿Cuál es el puntaje de score de crédito que les vas a pedir a aquellos clientes que están en Estados Unidos para que les califiques o les apruebes el crédito? Exacto. De hecho, bajo. Eso es uno de los puntos que quiero recalcar aquí. Ya hay una disminución del mínimo que requerimos. El mínimo ahorita ya es 681. Muy importante en el tema del FICO Score es que en Estados Unidos hay distintos de FICO Score, depende a qué tipo de producto estés aplicando. No hay un FICO para auto, hay un FICO para estudiantes, crédito de estudiantes, hay un FICO para equity loan, que es liquidez, hay un FICO para hipotecario, hay un FICO para muchos rubros de productos, ¿no? BBVA no va a aceptar una consulta que el cliente mande. Es muy importante que el banco llene un formulario y en base a ese formulario se hace una consulta de buró específicamente apegada a lo que va a ser un proceso hipotecario, ¿no? Pero Eso es 681. importante porque sí hay diferencias con la banca tradicional, con otros bancos, con la competencia. Otros bancos sí te piden la consulta de buró en Experian, en Equifax, en cualquier otra plataforma para que tú puedas mandarnos la documentación. Ustedes no. Se va a llenar el formulario y esto es importante porque muchas veces hay algunos clientes que no quieren que se les consulte el buró de crédito de Estados Unidos. ¿Les afecta de alguna manera? En el sentido de afectarles, no, porque vas a empezar a hacer un proceso hipotecario, ¿no? Lo que sí afecta es múltiples consultas en un periodo de tiempo corto, ¿no? Se entiende en el sentido de un análisis de riesgo que el cliente posiblemente ya aplicó en varias instituciones, pero por alguna razón no lo están aprobando, ¿no? Entonces crea una incertidumbre en el tema del número De repetitivo consultas. en un corto periodo de tiempo en consultas, ¿no? ¿Qué recomiendas tú? Si hay algunos clientes que nos consultaron hace tiempo cuando BBVA pedía un score más alto y ahorita están escuchando este podcast, ¿cuánto tiempo recomiendas dejar pasar para volver a consultar su buro de crédito y no les afecte? Depende del tipo de cuentas que tengan, pero BBVA en función justo de no afectarles, solo podemos hacer una consulta al mes. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, si vamos a aplicar, por ejemplo, en este mes, vamos a hacer una consulta. Si el cliente no califica ahorita, sí vamos a esperar mínimo un mes más para poder volverle a consultar, ¿no? El buro de crédito en Estados Unidos funciona completamente distinto que el mexicano. El mexicano tiene ciertas fechas específicas en las que consulta los cambios de las cuentas, a lo mejor ya cambia a lo mejor una clave de prevención, una cuenta que estaba en quebranto, a lo mejor ya la actualizó. En Estados Unidos es en consecutiva automática en cuanto tú metes una tipo queja. Entonces es un poco más rápido el tema de ¿Qué aclaraciones. actualizaciones? Depende del tipo de cuentas, ¿no? Pero hay una facilidad más, pero sí sería cada cliente, ¿no? Saber qué tipo de cuentas tiene y a lo mejor qué tipo de necesidad tiene en función de mejorar su score, ¿no? Pero es una gran noticia el tema del score mínimo 681. Yo creo que abrimos muchísimo más la brecha a más clientes que puedan aplicar o no tanto que tengan un score bajo porque tengan mal comportamiento, sino que tienen poco historial, ¿no? Están apenas formando su historial de crédito. Exactamente, están formando su historial de crédito, no tienen mucha como respaldo financiero de histórico de pagos, cuentas de pagos fijos como lo son crédito de auto, línea de crédito, préstamo de nómina y demás, que son las cuentas que te dan cierto respaldo para cuando pides un hipotecario, ¿no? Fíjate que ahí está bien interesante porque cuando ellos soliciten un crédito de auto, obviamente al irlo pagando bien, empiezan a incrementar su puntaje en score, pero también le Exacto. resta capacidad de pago al crédito hipotecario, ¿no? Entonces, Exacto. ahí, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo una persona que nos está viendo que tiene un puntaje inicial, cómo puede empezar a incrementar este score de manera sana y qué tiempo regularmente se llevaría para corregir un buro de crédito? Porque está bien curioso, tenemos clientes que compraron o que quieren comprar una propiedad y saben perfecto ahorita al escuchar el podcast con toda la información que les venimos dando que hoy no califican para un crédito hipotecario, ¿no? Entonces dicen, no hay Sí. problema, yo aparto la propiedad, doy el 30%, pero en términos de 2 años yo ya podré calificar para el crédito. ¿Cuánto tiempo una persona podría llevar formando historial de crédito en Estados Unidos? Yo creo que hablamos mínimo unos 6 meses, un año, pero yo creo que empata mucho para el perfil que va a comprar una preventa. Tenemos tiempo y es ideal y recomendable que desde que ellos hagan la preventa, aunque ahorita no vaya a comprar, no vaya a requerir el crédito,
sí se dé la apertura del cliente a escuchar un asesoramiento para saber su situación, ¿no? Porque qué mejor que desde ahorita él sepa, bueno, ahorita soy perfil y sé que tengo que cuidar para cuando me vayan a entregar y calificar. Pero si se espera, no se abre ese asesoramiento y llega con A un ejemplo, mes de que le van a entregar la exactamente, propiedad, y no califica, pues ya es un ya se cliente, metió en un uno, problemón. que ya creó cierta, pues, una experiencia negativa, ¿no? No hay asesoramiento, a lo mejor no lo conocen, muchos clientes desconocen el tema de los requerimientos iniciales, de los procesos, del histórico, de los ingresos, cómo se calcula. Y ahí entra esa parte del asesoramiento del banco, ¿no? Como ejecutivo hipotecario tienes que concientizar al cliente de las necesidades que requiere para poder llevar a una compra con un crédito hipotecario, que realmente es un apalancamiento. O sea, en el tema del buró, yo creo que lo ideal es empezar a usar apalancamiento de ciertos productos menores al hipotecario para crear historial. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que yo saco, no lo necesito, pero tengo un crédito de nómina preaprobado. A lo mejor lo Tómalo. saco, tómalo y págalo 2, 3 meses, y luego regrésalo, ¿no? Al completo, una línea de crédito, a lo mejor usa una parte para cierto Tus negocio. tarjetas de crédito, que las uses y Exactamente, que trates de pagarlas pues, sin que te genere intereses, pero que se le vea un uso y un pago adecuado, ¿no? exacto. La verdad es que, bueno, ahí está como que un poco como la duda de la conversación de qué tanto me beneficia pagar completo o pagar el mínimo para no generar intereses. No, yo creo que esas dos está bien. Cualquiera de los dos que el cliente lo quiera hacer, está bien. Pago menor para no generar intereses es importante, o el pago completo, ¿no? Si es un cliente totalero, pues está bien, pero no es como que le dé un plus o una disminución de si paga totalero o paga pago menor para no generar interés. Obviamente el que nunca hay que pagar es el pago mínimo, que es el que sí te genera intereses, ¿no? Ese sí, claro, es el que no hay que pagar, ¿no? Pero para un hipotecario, cuentas de pagos fijos es la clave para empezar a hacer un histórico, para poder tener respaldo financiero o histórico de pagos para aplicar un hipotecario. Funciona de la misma manera para los clientes que están en México, con ingresos en México, que para los que están en Estados Unidos. ¿Es la misma recomendación? Sí, es la misma recomendación porque lo que te da el tema de cuentas de pagos fijos es cierto carácter financiero de un perfil de riesgo que, bueno, este cliente tuvo una línea de crédito de nómina de 100,000 pesos, ¿no? Y la pagó en 3 meses. Ah, ok. No tiene atrasos y demás, pagó una cantidad pues importante porque también el tema relación buró con lo que vas a pedir en muchos escenarios nos frena, ¿no? Un cliente que por muy buenos flujos que tenga, pero el buró, la cuenta más alta son 10,000 pesos y te pide 6 millones de pesos, Sí, que es no ha un poco tenido crédito complicado. altos, ¿no? Exactamente, no tiene un respaldo de histórico de pagos que crea esa confianza con el banco que te va a pagar, ¿no? No es lo mismo una línea de crédito de tarjeta de 10,000 a un crédito de 6 millones de pesos de hipotecario. Con esto, yo quiero que hagamos una reflexión. Yo empezaba con la pregunta de, quizá tienes el crédito aprobado y no lo sabes, ¿no? O preaprobado. Esto es interesante porque ¿qué pasa con los clientes que efectivamente no tienen una línea de crédito o un historial de crédito que tenga relación con el crédito que quiere solicitar? Porque son de las personas que la verdad dicen, no me gusta deber, no le debo a nadie, pues para el banco no sabe el banco cómo pagas. Exacto. Entonces, pues obviamente no te quieren autorizar líneas tan altas. Pero ¿por qué BBVA tiene una aplicación maravillosa en la que tú puedes consultar, puedes invertir, aperturas la cuenta en línea incluso? ¿Cómo puede resultar un cliente preaprobado desde la aplicación sin necesidad de buscarte a ti o a mí para una asesoría? ¿Cómo le puede hacer? Yo creo que, bueno, yo creo que es ideal que sí se acerque aunque tenga la aplicación, porque aunque tenga el preaprobado, muchas veces el certificado de un crédito preaprobado en la aplicación puede que salga con una tasa no allegada o pegada con su segmento de cliente o el ¿Ok? tipo de cliente que esté en el banco, ¿no? Entonces, del lado de la banca especializada, que es la que pertenezco de crédito, banca hipotecaria individual de BBVA, muchas veces tenemos clientes muy buenos, tienen un preaprobado. Ahorita doy una breve explicación del preaprobado, pero a lo mejor les sale con una tasa del 10,70, ¿no? Y es un cliente que por su segmento, a lo mejor yo lo puedo ayudar a disminuir la 9,60. O Claro, si porque quiero una... lo puedes llevar de ser un Exacto. cliente X a ser un cliente plus, ¿no? Dentro de la misma banca. Exactamente, porque a lo mejor no hay mucha explicación, la información no está actualizada de cuánto gana, estudios y demás.
Y ya con el asesoramiento directo con el ejecutivo, puede identificar puntos importantísimos para, oye, si Para este es migrarlo. un bancario básico, por decirlo de una forma, a lo mejor lo puedo poner un Personal Plus, que es un segmento ya muy bueno en el banco, ¿no? Y ya por segmentarlo, le puedo mejorar las condiciones de su certificado, ¿no? La ventaja de los certificados, y también puede ser una estrategia para clientes que no tienen buró, empezar a hacer histórico de las cuentas con depósitos, ingresos, meterle una inversión de un pagaré y demás, empezar a hacer historial interno con el banco y en 6 7 8 meses, a lo mejor cuando ya le vayan a entregar, ya no nos comprueba ingresos y sale con un certificado de un preaprobado, ¿no? Justo, a Y ver, ya, exacto, ahí me voy a detener justo. Está bien interesante esta parte y se las quiero recalcar nuevamente. O sea, si tú estás con ingresos en Estados Unidos, no tienes ingresos aquí en México, no tienes buró de crédito aquí en México, y quieres una preventa, tenemos este tiempo para empezar a formar tu historial crediticio y tus ingresos aquí en México. Con BBVA podemos empezar a hacer ese depósito de ingresos durante exacto. cierto tiempo para poder empezar a acreditar buen manejo de tu cuenta, buen cliente dentro del banco y te salga autorizado. Bueno, primero preautorizado el crédito y después Exacto. autorizado. ¿Esto es correcto? Exactamente, podemos hacer una estrategia en función de ayudar al cliente a obtener un preaprobado y crear ese backup con el cliente para darle la confianza que salga el preaprobado, ¿no? Porque eso es algo interno que se hace por sistema, no es que lo haga el ejecutivo, ¿no? Lo que va a hacer el ejecutivo es mejorarle la tasa, ¿no? He tenido clientes de muy buenos segmentos, pero a lo mejor el preaprobado sale de ciertas condiciones de crédito. Yo ya a lo mejor veo su perfil, segmentamos, explicamos, elevamos de una forma específica con su actividad y mejoramos las condiciones. Pero a contestar la pregunta, es correcto. Sí, sí podemos hacer un asesoramiento personalizado para cada cliente. Bueno, y obviamente me estabas diciendo, ya sabes, yo estoy media loquita y entonces salto de una pregunta a otra porque le voy encontrando sabor a las preguntas que nuestros clientes normalmente nos hacen. Pero nos hablabas justo de los requisitos, nos decías del score, nos decías obviamente de aperturar la cuenta. A mí me gustaría que nos dijeras un poquito el tema de la edad, ¿no? Porque Ujú, esto es importante, sobre todo para la gente como yo, que ya queremos retirarnos en algunos años, que ya no ujú. estamos chavos como ustedes, pero que dices, bueno, ¿me prestarán todavía para un crédito si tengo 60 años? De hecho, justo, yo siento que el panorama de clientes posibles con BBVA abrimos muchísimo las posibilidades y justo para ese sector que mencionas, ¿no? Pensionados, a lo mejor mexicanos en el extranjero, ¿no? Que se fueron a trabajar allá, Tienen pensión en Estados se Unidos puede tomar la pensión en Estados como Unidos, un ¿no? W2. Como un W2, exactamente. Lo importante es que manden su Resolution Card, que es una carta que detalla que es una pensión vitalicia. Eso sí es muy importante. Tiene que ser una pensión vitalicia para que la podamos tomar, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Pero las edades, partimos desde los 26 años, que de hecho, del gap pequeño o la ventana de los 18 a los 26, si el cliente tiene un Tenemos un buen preaprobado, o con un co-crédito. sale, sale, exacto. O un coacreditado que es el titular y lo podemos poner él como coacreditado, también puede ser, ¿no? O a lo mejor, no sé, el papá quiere comprarle la propiedad del hijo, ¿no? Porque ya se va a independizar y también quiere que quede como dueño. Pues bueno, acreditamos al papá y al hijo lo podemos meter como copropietario dando enganche. O bueno, Hay ya tenemos alternativas. gente de 25 años, 24 años que empezó a trabajar desde Con los ingresos, 18, buenos exacto. ingresos, trae buen historial de crédito. Entonces, sí hay excepciones para esos Sí hay casos. excepciones. Y el margen de la edad de De la 26. mínima 18 a 26, si tiene preaprobado salen, o también con tipos de apoyo, por ejemplo, para los nacionales, con Cofinavit, Es lo que te iba a decir. Fobiste, crédito bancario más crédito Infonavit, también se puede cuando traen un programa, buscar una excepción dentro de los 26 años para abajo de los 18, ¿no? Y ahora vamos para cuál es la máxima, ¿no? Lo que mencionabas de ya me quiero retirar, ya estoy pensionado, ya quiero ir a descansar, quiero comprar mi propiedad para ya estar tranquilo. También la ventana de las edades es muy alta. Edad más plazo son 84 años, 9 meses. Sí, es muy alta. Es muy alta respecto al mercado. Entonces entendemos que todavía una persona de 63 años puede aplicar para un crédito de Hasta de 20 20 años. años. Exacto. 63 años todavía pueden aplicar para uno de 20 años. Ahorita tengo una cliente de 69 años y fue 15 años.
Sí, exacto. Los plazos de BBVA es 5, 10, 15 y Quinquenios, 20 años. exactamente. Entonces, es bien sencillo. La fórmula es perfecta. La edad que tienes, le vas a sumar el plazo que quieres pagar tu crédito. Es decir, si tú tienes 50 años y quieres pagar tu crédito a 15, quiere decir que estás dentro de los máximo 84 años. Todavía vas a Exactamente. tener ese plazo para pagar. Si tienes 70 años y quieres pagar con un crédito de 20, no se Ya no puede aplica. porque te estás excediendo de los 84 años. Entonces, edad más el plazo no debe de excederse de 84 años para poder tramitar un crédito hipotecario. Y tú Exacto. puedes elegir entre 5, 10, 15 o hasta 20 años. Y eso En pues está, quinquenios, tal cual. está increíble porque sí hay bancos, y bueno, sí somos competencia porque yo tramito los créditos Ujú. ahora sí que en los demás bancos, pero muchas veces queremos hacer posible con los clientes y siempre ser muy honestos. ¿Sabes qué? No te puedo autorizar en los bancos que yo manejo, que hoy no voy a hablar de ellos, ¿no? Ahorita tú eres el invitado especial, pero siempre sí tratamos de ser muy honestos. Lo que no tenemos en créditos hipotecarios autorizados conmigo en la banca tradicional los tiene BBVA. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cómo puede hacerle un cliente para generar confianza con ustedes, para saber que no los están estafando, que no les están pidiendo información? No la van a utilizar para el fin de tramitar el crédito hipotecario. ¿Qué certeza le damos a los clientes? ¿Por qué es mejor estar asesorados a través de un ejecutivo hipotecario y no ir al banco con el primero que esté sentado ahí? No sé, Exacto. platícame un poquito más, porque sobre todo nuestros clientes que están en Estados Unidos, esta información les sirve mucho para prepararse con el crédito y para pues saber qué tan confiables somos nosotros los que estamos hablando Correcto. pues hacia ellos, ¿no? Yo creo que del lado de los clientes, partiendo del perfil de ingresos en Estados Unidos mexicanos, y bueno, no creo que empatará mucho con lo que voy a decir la gente que nos esté viendo, es que, por ejemplo, en la declaración, ¿no? En la declaración viene información pues sensible, viene su Social Security Number, viene el ID number, vienen informaciones que en Estados Unidos se toman como datos muy sensibles porque básicamente ves todo con eso, ¿no? Pero el lado de confianza que podemos hacer es que el cliente puede mandar los documentos directamente al banco en un correo institucional, ¿no? Que los reciba. Los clientes se sienten más cómodos de esa forma, pero para darles la lógica del por qué solicitamos documentos sin modificaciones, porque muchas veces pasa con estos clientes, y no me dejarás mentir, Liz, que tapan a lo mejor el número de seguridad social, ¿no? De la declaración. O te mandan el W2, pero tapan la dirección. Y tapan esto, ¿no? El hecho del Sí, o sus cliente, estados de cuenta y también exacto, omiten ahí sus ingresos. entiendo la parte como de la incertidumbre de la seguridad, pero directamente con la comunicación con el banco mitigamos esa parte porque están compartiendo información a un correo institucional de una institución con presencia, y no presencia pequeña, presencia a nivel nacional, y hablando de BBVA también en España, que es el banco sede, ¿no? Pero el por qué pedimos documentos con toda la información sin tapar. Hay un problema mucho, y el banco cuida muchísimo esta parte por los clientes y lo que están aplicando por el tema de suplantación de identidad, ¿no? El hecho de que ellos me manden un documento en donde tapan su Social Security Number, pues ¿quién me dice que es el titular quien está mandando el documento, ¿no? No sabemos si es la persona dueña de la declaración quien está mandando eso, ¿no? Entonces, tenemos que confirmar que el documento, uno, es fidedigno, dos, no tiene ningún tipo de modificación por el tema de prevención de lavado de dinero, intentos de fraude, y tres, más no más, menos importante, el tema de suplantación de identidad, ¿no? Entonces, son sistemas y procesos de requerimientos, pero en la medida o la base de la seguridad que queremos crearles al cliente, o aunque no sea cliente, que vaya a ser nuevo cliente, y también a la seguridad que representa para el banco, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Ok. Que necesitamos información clara, sin modificaciones y demás, ¿no? Platícame ahí un poquito más de esta información. Ya hablamos de la edad que deben de tener, del score que pueden tener pues bastante bueno. Y la parte de la documentación tiene que ser completa, legible, sin tachaduras, sin Exacto. omisiones, bien escaneadas. Bueno,
¿Qué información necesita BBVA para empezar a precalificar a un cliente y después para integrar un expediente completo? ¿Y en qué tiempo podemos tener aprobado un crédito ya definitivo? ¿Y cuánto es el plazo que va a durar esta aprobación? Pues para que los clientes inmediatamente que ya lo tienen aprobado, pues se apuren a buscar la casa, ¿no? Aprovechen los tiempos. Pues yo creo que el tema de la checklist inicial, pues bueno, son los generales que cada banco, que todos los bancos pedimos, ¿no? Identificación, comprobante de domicilio no mayor a 2 meses. Ahí el comprobante de domicilio para los que van con crédito TOM, que es tu opción en México, que no pueden venir a firmar en algún momento que están sus ingresos allá, el comprobante puede ser de allá o tiene que ser un comprobante de México. Puede ser uno de un familiar de acá. Tiene Ok. que tener claro domicilio fiscal, bueno, domicilio Por el código físico. postal de los sistemas a veces de los bancos. Exactamente, de allá, pero para el tema de centralización y esto sí necesitamos un domicilio en México, ¿no? Entonces, puede darle de un amigo o de un familiar y para empatar ahí, también puede ser la persona a quien le van a dar el poder, ¿no? Porque pueden firmar con un poder notarial o poder consular para que no tengan que venir, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? Pero sí necesitamos eso, ¿no? Comprobante de domicilio, acta de nacimiento, acta de matrimonio, si es que aplica. Ahora, un punto muy importante es el tema de la solicitud, ¿no? Tienen que ser firmas autógrafas. Yo creo que esa parte puede ser un poco rigurosa, pero también entran en tema de regulaciones de saber si realmente es el cliente quien está llenando eso por un análisis de rasgos de tu INE, de tus documentos. Sí, entonces a veces los estamos molestando. Vuelve a firmarla, vuelve a Exacto. firmarla, téngannos paciencia. Sí, los por bancos favor. son bien. No somos nosotros y no Nosotros, son los de el riesgos. área de riesgos, todos los Exacto. bancos. Yo les digo a veces a mis clientes, amigo, te van a prestar una la nota, o sea, te van a prestar millones Sí, para sí, comprar una sí. casa. Y la verdad es que es cierto. A mí me pasa mucho que la gente firmaba su identificación como mexicano, pero ya tiene mucho tiempo, pues que ya no firman así, ¿no? O sea, ya no, Exacto. o todo lo firman en electrónico, O una o rúbrica, o una la copian y rúbrica. pegan. Entonces ya dicen, Liz, es que ya no me sale esta firma que hice hace 10 años, ¿no? Entonces ahí se empiezan a perder los rasgos. Por eso el banco normalmente te está pidiendo nuevamente volver a firmar, ¿no? Actualización de los biométricos, actualización de las firmas, de los dedos, de la información. Puede ser que ya no te dediques a lo que te dedicabas hace 10 años, ¿no? Y el banco ni lo sabes. Es ideal que cada que cambies a lo mejor de domicilio o cambies el tema de tu actividad, pues sí vayas, ¿no? Para actualizarlo. Y eso te da ciertos beneficios en el banco porque saben los cambios que has tenido y demás. Y tienes ese histórico de cambios o de incremento o de evolución de tu cuenta y de perfil interno en el banco, ¿no? Yo tengo ahí una duda, Emanuel. Por ejemplo, los clientes que van a entrar con Tom, que tienen buen score, que tienen buen comprobante, que tienen buen score, que tienen comprobación de ingresos, que se ven niños bonitos para el banco, están casados con extranjeros. Solamente lo único que tendría que haber como diferencia es que compren a través de un fideicomiso o hay alguna restricción que tenga el banco, pedirles necesariamente una residencia al esposo o a la esposa. Pues mira, yo creo que es una muy buena pregunta porque hay cierta laguna de posibilidad ahí, ¿no? Legalmente en México, pues ellos son solteros, ¿no? Legalmente son solteros y van a comprar aquí en México, ¿no? Pero hay muchos escenarios, oye, es que yo también quiero que mi cónyuge Esposa, quede, esposo. ¿no? Quede y demás. Como no va a aplicar al crédito, pues sí se puede, ¿no? Obviamente ahí van a tener que mandar su acta de nacimiento apostillada y traducida y demás, pero la figura no queda como un coacreditado, no está siendo un Obligado solo. parte aplicable en comprobación de ingresos, buro de crédito, análisis, simplemente es porque está casado, le aplican beneficios, que vamos a hablar de los seguros, pero no necesito, o sea, no es como una limitante o un muro que nos Pero vamos a compran con destapar. fideicomiso o al final, al ser, eso es bien, bien importante. O Sí. sea, si quiero que aparezca mi esposo, que no es mexicano, y yo soy la titular del crédito, no necesariamente tengo que ir con fideicomiso. Si es en playa, sí es fideicomiso, Si es en ¿no? playa, zona restringida y playa, Sí es, si es con exactamente. fideicomiso. Si es en zona restringida, sí, porque en esencia pues, lo que quiere es que también quede como dueño, ¿no? Entonces sí aplicaría fideicomiso. Hay muchas alternativas en el mercado y demás, pero sí aplicaría el tema de fideicomiso. Okay. Ok, bueno, si son casados, vamos a necesitar la documentación también del esposo y finalmente, ¿qué más requisitos le vamos a pedir? Bueno, inicialmente el tema de la toma de ingresos, documentos para comprobación de ingresos, ¿no? Si hablamos de un mexicano que presenta ingresos en Estados Unidos,
vamos a separarlos en dos grupos. El primero es el asalariado y el segundo es el self-employed, ¿no? El independiente, ¿no? Entonces, si hablamos de un asalariado, pues puede aplicar con su W2, que básicamente es las semanas cotizadas, lo que se traduciría en semanas cotizadas México. en México a Estados Unidos, el W2, y la 1040 o 1040 form, ¿no? De la 1040, pues es más para independientes, ¿no? El asalariado pues va a tener sí o sí el W2 y puede aplicar con eso, estados de cuenta, y los pay stubs, que son los recibos de nómina. En Estados Unidos pues no se timbran, son recibos simples que emite el empleador, pero son comprobantes de pagos, ¿no? Y yo creo que el perfil un poco más complejo a lo mejor es el independiente, porque en Estados Unidos el tema fiscal es muy amplio, ¿no? La 1040 pues es una radiografía del cliente para entender sus actividades, business income, si tiene una LLC, si tiene una S Corp, si tiene una partnership y demás. Es como una escalerita, ¿no? Está la 1040 y luego está el Schedule One, que se concentra como la separación de esas dos cosas. Si tiene ingresos de un negocio, si tiene ingresos como de... consolidación de todos sus ingresos. Exactamente, de rentas, regalías y demás. Y luego está el anexo C y el anexo E, o el Schedule C y Schedule E, ¿no? El anexo C o Schedule C básicamente es para business income o professional services o LLCs, ¿no? Y viene total de ventas, expenses, que son sus gastos, y al final net profit, que es lo que ganó Las al final de personas gastos. que deducen todo. Exacto. Ahí tenemos un problema o se compensa un poco con los estados de cuenta. Pues mira, tenemos la apertura en BBVA, que sí podemos mitigar Analizar un poco esa parte con los estados de cuenta y entender el perfil del cliente, ¿no? Pero sí hay muchos escenarios en donde, oye, yo declaro $500,000 al año, pero todo. al final es menos $2,000, ¿no? Meto puras deducciones. Exactamente. Básicamente declaro en pérdida, ¿no? Lo ideal, claro, es que pues estén declarando correctamente, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos, esa es la realidad. A mí tampoco me gusta. A nadie le gusta pagar impuestos, ni en México, ni en China, yo creo, ni en ninguna parte del mundo, pero es importante cuando vas a hacer este tipo de trámites, porque es un respaldo fiscal, es un punto muy importante, ¿no? Pero sí tenemos esa alternativa de entender al cliente, escucharlo y a lo mejor mitigarlo con adicionales, ¿no? Estados de cuenta y sus contratos, facturas, si es una marca personal, por ejemplo, de un cliente realtor en Estados Unidos, pues a lo mejor sus redes sociales que se den cierto respaldo de un tiempo considerable en el mercado y que tenga reacciones y demás, ¿no? O no un Instagram de hace 2 semanas. Eso me llama mucho la atención. Para todos aquellos seguidores en Estados Unidos, tengo muchos seguidores realtors en Estados Unidos y ellos quieren saber cómo aplican sus clientes para comprar aquí, quieren hacer alianzas comerciales, pero también ustedes pueden ser sujetos de créditos hipotecarios aquí. Es decir, sí Exacto. pueden comprobar sus ingresos de esta manera con su 1040, donde se especifique bien el pago de sus comisiones, que están pagando sus impuestos correctamente. Estás hablando de una actividad que aquí en México, en la banca tradicional, es vulnerable. En Estados Unidos y para ustedes, ¿cuáles son las actividades vulnerables? ¿Y a qué me refiero con actividad vulnerable? Aquella actividad que el banco la revisa con mucho riesgo y que por lo tanto dice, a ti no te presto. Hay solamente dos. Obviamente está lo de Know Your Client, que es un aplicable de ajustes de riesgos por actividades, pero en donde sí entra a lo mejor algo complejo con ingresos en Estados Unidos es construcción y administración, ¿no? Construcción y administración. Construcción y administración. Ahora, ¿por qué construcción y administración, no? Si hablamos del lado de administración, imaginemos que tú eres un ¿Contador? asesor administrativo que administra 7 propiedades de tus clientes y tú recibes todo el capital y Ese mandas capital las prácticamente ganancias. no es. Básicamente las cuentas se están inflando. Entonces no hay mucha certeza del banco de que saber sean tus ingresos realmente. qué es lo que estás ganando. Y luego si tampoco tenemos respaldo fiscal, pues menos, ¿no? Pero si es un cliente que está en eso, sí tengo flujos muy altos en estados de cuenta, pero lo que está en mi declaración es lo que yo gano. Y nos alcanza, hay una lógica detrás de, ok, recibe este flujo, pero tiene declarado menos porque es lo que gana, ¿no? Porque administra, ¿no? Y construcción igual, ¿no? O a lo mejor portación de arma, y demás un poquito ahí como complicado, ¿no?
pero eso solamente serían las únicas. Estas actividades que son de riesgo también tienen que ver mucho con el tema de los seguros de los bancos. Sí. A veces el banco puede ver que tú eres un cliente sujeto a crédito, pero el seguro no te quiere otorgar el crédito. ¿Por qué? Porque te analiza como un perfil de riesgo, ¿no? De alto riesgo. De alto riesgo. Incluso aquí en México se habla hasta del seguro, el buró médico, ¿no? El Que buró existe el buró médico que lo analizan los seguros de los bancos. ¿Cómo le hace BBVA para ese tema de los seguros? ¿Qué tan estricto es? ¿Qué beneficios tienen los seguros en BBVA? Al adquirir un crédito hipotecario, quiero aclarar. Exactamente. Los beneficios, vamos a partir de seguro de daños y seguro de vida, y ahí tienen otros 3 adicionales que son gratis. El seguro de daños, y ahí voy a remarcar una diferencia abismal y no me dejarás mentir, Liz, a comparativa de otros bancos, es que nosotros en el seguro de daños aseguramos a valor comercial la propiedad, no a valor destructible ni a comparativa del monto de crédito que tú hayas contratado, no, es a valor comercial, ¿no? Entonces, para traducirlo justamente a la gente que nos está viendo, a lo mejor es la primera vez que va a comprar, imaginemos que tú tienes un departamento en la playa, ¿no? Aquí llega un huracán. Exactamente, la torre está inhabilitada y demás, otro banco a lo mejor te paga para que lo arregles estructuralmente hablando, ¿no? Pero ¿de qué te sirve ese departamento arreglado si la torre no sirve? Es un capital que vas a tener estancado ahí que posiblemente lo vas a perder, ¿no? Entonces, la diferencia con BBVA es que se paga completo porque es a valor comercial, ¿no? Ese es uno muy fuerte, y dentro de ese mismo seguro de daños está el de contenidos para inversionistas. Oye, ¿sabes qué? Voy a comprar una propiedad, exacto, que me la tiraron, el seguro. Que se inundó, el seguro. Le creo humedad al vecino, el seguridad de responsabilidad civil, hasta $1,000,000 que no tiene costo en el crédito, ¿no? Hay adicionales en el seguro de daños. Ahora vamos con el seguro de vida. El seguro de vida para el perfil de familias, BBVA tiene uno de los punch y plus más importantes en el mercado, porque aunque el cónyuge no aplique en el crédito, BBVA le regala el seguro también al cónyuge, aunque no esté participando en el crédito. Eso está muy bueno. Eso ningún banco lo hace ahorita, y tampoco le corremos buró. A ver, aquí va una pregunta y quiero que me la contestes. Creo que yo me sé la respuesta. Yo participo en el crédito, yo meto los ingresos, mi esposo solo me acompaña porque él no tiene ingresos. Exacto. Los dos adquirimos la propiedad. En la teoría o en lo común es que como yo soy la titular del crédito, si yo llego a fallecer, pues automáticamente aquí en México la propiedad queda completamente liquidada. Exacto. Y pasa a propiedad de mi esposo. Pero correcto. ¿Qué pasa con BBVA si el que fallece es él el que no participaba en el crédito? Ahí viene la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, y es que igualmente se liquida, ¿no? Entonces, para una familia que tiene pensado comprar una propiedad, y hablando del mercado que tenemos aquí en México, que el 80% del mercado compra una vez en su vida, ¿no? Es un porcentaje pequeño, creo que hasta me estoy yendo un poquito corto, no creo que es más porcentaje, que tiene posibilidad de inversión, ¿no? Entonces, es una compra muy importante, es una propiedad y es un patrimonio. Entonces, aseguran el beneficio de que cualquier cosa que le pase a los dos, sea uno o el otro que aplique, se va a liquidar y queda esa propiedad a lo mejor a los hijos, ¿no? Esa es una de las ventajas muy grandes. A mí me preguntan mucho los clientes de, oye, es muy caro en México un crédito hipotecario? Oye, ¿qué tan fácil es? ¿Qué beneficios tienen? Yo creo que esto es de los beneficios más grandes. Vas a adquirir una propiedad en México con crédito, el banco es tu socio. Exacto. Pero además, si tú llegas a fallecer, la propiedad se liquida por completo y se queda para tus beneficiarios. Entonces, aquellas personas que están en Estados Unidos y que nunca pudieron adquirir una propiedad aquí en México porque no podían venir, porque su situación migratoria todavía no estaba regulada, hoy puede ser posible con BBVA, y además que si algo pasa en el camino, esta propiedad puede quedar liquidada, pues en el peor de los casos, en caso de que fallecieras, ¿no? Exactamente, ambos los dos, ¿no? Y agregando uno de los seguros más que no tiene costo, de hecho, es el seguro de desempleo. Muchos bancos es una o dos ocasiones en tu término del crédito. BBVA solo te pide que tengas mínimo un año con el empleo que perdiste para que te pueda cubrir 6 meses, 6 meses de mensualidad. Entonces, ¿también aplica para los créditos que es de TOM? Para TOM son los mismos seguros. Wow. Entonces, si hablamos de un crédito de 20 años, pues básicamente son 20 eventualidades en un perfil asalariado que puede perder su empleo teniendo mínimo un año
en el En el actual último empleo. para que le pueda estar aplicando ese seguro, ¿no? Ese tampoco ningún banco lo tiene, ¿no? ¿Cómo Entonces, funciona? O sea, son 6 meses, yo me quedé sin trabajo 6 meses, el banco no le puedo pagar la mensualidad, por lo tanto no me genera intereses. exacto. No es que se genere intereses ni que se retrase el plazo. Simplemente el seguro paga esas ¿Te 6 paga las mensualidades mensualidades? y en la séptima ya tienes que pagar tú. Wow, eso sí está increíble. La verdad es que Sí. ya hasta me voy a cambiar de banco. Ya le estoy Ay, vendiendo poco a poco. sí, me van a colgar en mi empresa de que ando promoviendo este tipo de créditos, pero la verdad siempre es muy bueno pues mostrarle a todas las personas todo el abanico de posibilidades, el saber, el cómo sí, el conocer gente extraordinaria como tú, Emanuel, Gracias. que estás bien chavito, además es aviador, ¿estudiaste aviación? También, sí. Es un estuche de monerías este muchacho. Las asesorías incluso con algunos clientes también nos apoya, eh, hablando inglés en todo el tema financiero. Has Sí, sin estado problema. en análisis de riesgo, sabes cómo determinar si un cliente trae bien sus declaraciones, si están completas, cómo las Sí, interpretas. Eh, Algo que también de repente los bancos o yo no estoy acostumbrada a analizar porque analizamos estados de cuenta mexicanos, ¿no? Cuando nos llega un cliente con ingresos en Estados Unidos, pues de repente tienen muchas actividades diversas, ¿no? ¿Qué formatos nos hacen falta? Pero además, ¿qué estados de cuenta sí nos permite el banco ingresar? Porque había en algún momento en la banca tradicional que había estados de cuenta, pues los de Mercado Pago y esos estados de cuenta que decían, no me meto con eso. ¿Qué pasa con BBVA? ¿Cómo analizas esa documentación? esa documentación, pues por ejemplo en Estados Unidos se presta mucho que luego hay estados de cuenta mancomunados, ¿no? Y la declaración, pues si está casado también va a ser mancomunada. Hay formas de hacer la separación de los ingresos correspondientes, ¿no? Si el esposo o la esposa es independiente, vamos a hablar que la esposa es independiente y el esposo es el que es asalariado, naturalmente en la 1040, en la 1040 form, no vas a saber de quién es ese ingreso, pero sí vas a ver que viene un salario y que viene un ingreso de un negocio, business income y demás, genérico, ¿no? Ya los formatos vas a ver más a detalle de qué es esa actividad, declara pérdida de cada ganancia, si es una renta, cuántos días lo rentó, todo eso se puede ver en la declaración. O sea, si yo soy arrendatario en Estados Unidos, puedo ver en la declaración completa cuántos días lo rentó el cliente, cuánto recibió de rentas, cuánto deduce de gastos, de meals, hasta de intereses, ya sabes que tiene una hipoteca, si está deduciendo intereses, hay una parte que sí pueden deducir intereses allá. Entonces, es una radiografía completa para entender al cliente, ¿no? Entonces, podemos hacer la separación. Bueno, es mancomunada, sí, bueno, pues mándame tu W2 y a ti te tomo lo de asalariado, ¿no? Y la declaración lo tomamos para tu esposa porque ese viene el business income, ¿no? Entonces, hay que entender con el cliente y apertura conversación con ellos para saber qué hacen, ¿no? Porque a muchas veces de ver los documentos y como dice, los estados de cuenta, pues tampoco somos adivinos, ¿no? O magos bueno, que no tiene concepto seguramente es de su actividad empresarial. Y este Claro. otro que no tiene concepto, bueno, seguramente tengo un presentimiento de que es esto, ¿no? Hay que también escucharlos a ellos y entender cómo es que maneja sus ingresos y cómo los identifica, ¿no? Pero sí se puede. Pues ya estamos a punto de terminar. Básicamente quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto paga un cliente por una hipoteca en BBVA? Aproximadamente $200,000, Ujú. que el tipo de cambio del día de hoy es aproximadamente 3,900,000 pesos. $200,000. ¿Cuánto está pagando de hipoteca? Con todo y seguros. Con todo y seguros hablamos casi de 3-1, pero ahí entra un punto importante de segmentación del cliente para poder mejorar la tasa. Ingresos nacionales, ¿no? Del tema de Tom, las tasas son únicas, 1040 o 1070 son únicas tasas, de hecho hasta bajaron de las que se tenían Sí, sí, antes, sí. 1040, 1070, pero de 3 millones, imaginemos más o menos está pagando 32,000 y pico, casi los 33, o en escenarios un poco más atractivos, 31,800. Pues muchas gracias, Emanuel. La verdad es que vamos a cerrar esta sesión para que no se haga largo y tedioso y además la gente se quede con ganas de preguntarnos y Sí, pues agradecerte. Disfruta tu fin de semana. muchas gracias. De verdad, por tu tiempo, por la paciencia que a veces nos tienes cuando integramos expedientes. Y pues no se les olvide que tenemos la asesoría de expertos, que es un placer para mí siempre conocer gente tan talentosa, tan joven y con tantas ganas pues de ayudar a los demás. Y pues el día de hoy estamos
tratando de ayudar a aquel mercado mexicoamericano, a mis paisanos, Exacto. para que puedan adquirir su propiedad aquí en México a través de un financiamiento, de un apalancamiento financiero en México, Exactamente. que no tienen que tramitar un crédito en Estados Unidos, que lo podemos tramitar aquí y que no necesitan venir a México para tener su casa con crédito hipotecario y con BBVA. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias. Pero sí, justo ahí, ya para cerrar, yo creo que un punto importante para esos clientes con producto TOM, tienen que tener en consideración, están teniendo un crédito en pesos y ganando en dólares. Es una diferencia abismal que le pueden ganar al mercado, de pagar menos, aparte de ganarle plusvalía a la propiedad, aparte de ganarle valor en el tiempo futuro y aparte un costo financiero menor porque hay esa fluctuación del costo de la moneda del dólar versus del peso. Pues ya lo dijo el experto y pues muchas gracias. Gracias a todos, chicos. Ya, vámonos a comer. Gracias.